¿Qué sucede cuando la base misma de tu éxito se construye sobre el sufrimiento de otros? Esta fue la pregunta que atormentaba a Renata Vargas mientras se sentaba en su elegante y moderna oficina, rodeada de reconocimientos y el inconfundible aroma del café recién hecho. Una empresaria de gran respeto en México, Renata había pasado años escalando la jerarquía del éxito corporativo. Para ella, el éxito era sinónimo de trabajo arduo y disciplina inquebrantable. Siempre había creído en el mantra, los que se esfuerzan serán recompensados. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba en el horizonte y la ciudad fuera de su ventana zumbaba con los sonidos de la vida, Renata sentía una creciente sensación de inquietud. Renata no era solo una directora ejecutiva, era un símbolo de ambición y determinación. Con sus rasgos marcados y su actitud seria, se ganaba el respeto en salas de juntas llenas de trajes y corbatas. Su empresa, un faro de innovación en un mercado competitivo, había prosperado bajo su estricta dirección. Sin embargo, las mismas cualidades que la impulsaron al éxito también habían creado un ambiente de presión constante y expectativas inquebrantables. Su visión de la excelencia dejaba poco espacio para la empatía, y lentamente, las grietas comenzaron a aparecer. Los empleados, antes vibrantes y llenos de ideas, ahora llevaban el agotamiento como una segunda piel. El creciente número de cartas de renuncia en su escritorio era un recordatorio constante de que algo estaba fundamentalmente mal. Entre sus empleados estaba Emiliano Herrera, un trabajador callado pero dedicado. Emiliano personificaba el tipo de diligencia que Renata admiraba. Era el primero en llegar a la oficina y el último en irse, a menudo ofreciéndose para turnos extras sin quejarse. Sus compañeros lo respetaban, y Renata lo veía como un empleado modelo, un testimonio de su filosofía de que el trabajo duro da sus frutos. Sin embargo, bajo el exterior sereno de Emiliano había una historia diferente, una que Renata ignoraba hasta esa fatídica noche. Cuando el reloj marcó las 9, Renata aún estaba en su oficina, revisando informes de ventas cuando notó que Emiliano se deslizaba hacia la cafetería. Curiosa, lo observó desde su ventana mientras recogía discretamente un simple recipiente de comida para llevar, mirando alrededor como si se asegurara de que no lo estuvieran observando. La imagen le pareció extraña. ¿Por qué alguien como Emiliano, que claramente trabajaba duro y ganaba un salario decente, estaría escondiendo comida? Una semilla de duda se plantó en su mente, despertando una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué más se estaba perdiendo sobre sus empleados? Impulsada por una inquietante mezcla de preocupación e intriga, Renata decidió seguirlo. Se subió a su auto y lo siguió mientras abordaba un autobús que se dirigía hacia las afueras de la ciudad. Con cada milla que pasaba, el paisaje se transformaba de deslumbrantes rascacielos y calles bulliciosas a vecindarios desgastados marcados por edificios en ruinas y farolas parpadeantes. Era un recordatorio contundente de la división socioeconómica que atormentaba su ciudad, y Renata sintió una extraña punzada de culpa mientras observaba el mundo cambiar fuera de su ventana. Cuando Emiliano finalmente bajó del autobús, se dirigió hacia una modesta casa mal iluminada. Renata estacionó cerca, su corazón latiendo rápido mientras miraba por la ventana. Lo que presenció destrozó su percepción del éxito. Dos pequeños niños, con rostros que mezclaban esperanza y hambre, corrieron a recibirlo al entrar. Extendieron ansiosamente las manos hacia el recipiente de comida, con los ojos brillando de anticipación. Fue un momento de pura alegría sin filtros que Renata nunca había visto en su propia oficina. Sin embargo, mientras Emiliano forzaba una sonrisa y les aseguraba que habría desayuno por la mañana, reconoció la verdad oculta tras su fachada: él estaba luchando. La realización le golpeó como un ladrillo. Emiliano, la personificación de la diligencia y el trabajo duro, apenas podía alimentar a sus hijos. Mientras se sentaba en su auto, viendo a la familia compartir la escuálida comida, Renata sintió una profunda sensación de desesperación invadirla. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Su implacable búsqueda de eficiencia y productividad había tenido un costo que pesaba fuertemente sobre los hombros de sus empleados. En ese momento, entendió que su creencia de que el trabajo duro por sí solo era el camino al éxito estaba peligrosamente equivocada. ¿Qué tipo de líder era ella si sus empleados estaban sufriendo? Esa noche marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Renata. Mientras yacía en la cama, su mente agitada,
Las imágenes de Emiliano y sus hijos atormentaban sus pensamientos. Siempre se había enorgullecido de sus habilidades de liderazgo, pero ahora, por primera vez, cuestionaba sus propios valores. El éxito debía elevar, no oprimir, y sin embargo, había contribuido sin saberlo a una cultura de desesperación. La culpa la consumía, urgiéndola a actuar. Al día siguiente, Renata llegó a la oficina con una nueva determinación. Se habían desvanecido los pensamientos sobre informes trimestrales y márgenes de ganancias. Su mente estaba consumida por una única pregunta: ¿cuántos otros estaban viviendo en circunstancias similares a las de Emiliano? Convocó una reunión de emergencia con su departamento de recursos humanos, y la sala cayó en silencio mientras planteaba una pregunta que marcaría el rumbo del futuro de su empresa. ¿Cuántos de nuestros empleados están enfrentando dificultades financieras? El equipo de recursos humanos dudó, el aire denso de tensión. Finalmente, un gerente habló: creo que hay más casos de los que pensamos. La verdad golpeó a Renata como un rayo. La misma base de su empresa estaba construida sobre las luchas invisibles de aquellos que había pasado por alto. Esa tarde, apenas durmió, consumida por el peso de sus responsabilidades. La realización de que sus acciones tenían consecuencias era abrumadora. Tenía que hacer algo, ya no podía ser una observadora pasiva. A la mañana siguiente, tomó una decisión sin precedentes. En lugar de retirarse a su oficina ejecutiva, se aventuró en el área de producción. Por primera vez, miró verdaderamente a sus empleados, sus rostros cansados, las sonrisas forzadas, el agotamiento que se aferraba a ellos como una segunda piel. Fue un despertar doloroso. Cuando Emiliano llegó, la saludó con su habitual cortesía. Pero hoy, Renata vio más allá de la superficie. Notó la forma en que se comportaba, los sutiles indicios de fatiga grabados en sus rasgos. No solo era Emiliano, cada trabajador a su alrededor vivía bajo un peso que ella había fallado en reconocer. Al darse cuenta de que el cambio era necesario, reunió a sus empleados para una reunión, con el corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para hablar. Al estar en el escenario, la atmósfera estaba cargada de curiosidad. Durante años, creí que el éxito era únicamente el resultado del trabajo arduo y la dedicación. Sin embargo, he llegado a reconocer que muchos de ustedes enfrentan desafíos que yo estaba ciega a ver. Los murmullos en la audiencia crecieron más fuertes a medida que continuaba. Ayer presencié algo que cambió mi perspectiva. Vi a empleados que trabajan incansablemente regresar a casa a familias que luchan por llegar a fin de mes, y eso es inaceptable. Debe cambiar. La voz de Renata titubeó, pero su determinación se mantuvo firme. Anunció una reevaluación de salarios, la introducción de beneficios para el cuidado infantil y un fondo para ayudar a los empleados en crisis. La sala estalló en aplausos, el sonido resonando como un nuevo comienzo. Emiliano estaba en la parte de atrás, con lágrimas llenando sus ojos, incapaz de comprender la bondad que ella estaba extendiendo. En ese momento, Renata sintió un profundo sentido de liberación. Ya no era solo la CEO, se había convertido en una líder con corazón. El cambio en su perspectiva marcó el comienzo de una nueva era, una donde el éxito se medía no solo por números, sino por el bienestar de sus empleados. Esa noche, dio un paso más y visitó la casa de Emiliano, invitándose a entrar con una sonrisa, finalmente lista para abrazar la humanidad que le había eludido por tanto tiempo. Renata Vargas ya no era solo una empresaria, era un catalizador para el cambio, lista para liderar con empatía y comprensión. En su búsqueda del éxito, había descubierto algo mucho más valioso, la fuerza que proviene de reconocer nuestra humanidad compartida. A medida que Renata abrazaba su nuevo papel como líder impulsada por la empatía, rápidamente descubrió que el camino hacia el cambio estaba lleno de obstáculos. Los aplausos de sus empleados aún resonaban en sus oídos, pero debajo de la superficie de esa emoción inicial había una corriente de escepticismo. No todos estaban listos para aceptar su nuevo compromiso con su bienestar. La junta directiva, un grupo muy unido de hombres que habían apoyado durante mucho tiempo su visión de eficiencia implacable, era particularmente cautelosa ante este cambio. En los días posteriores a su anuncio, Renata enfrentó el primero de muchos desafíos. Durante una reunión de la junta, presentó sus planes para la reevaluación de salarios y la mejora de los beneficios para empleados, solo para ser recibida con resistencia.
Carlos Mendoza, el CFO y un hombre que Renata había considerado un mentor, se recostó en su silla, con los brazos cruzados, una mueca arrugando su frente. Renata, dijo, su tono goteando con condescendencia, necesitas entender que esto no se trata solo de sentimientos. Nuestros accionistas esperan resultados. No podemos permitirnos ser sentimentales. Su corazón se hundió ante sus palabras, y un profundo sentido de duda comenzó a infiltrarse. ¿Había subestimado la resistencia que enfrentaría de aquellos a quienes alguna vez vio como aliados? El escepticismo de Carlos encendió una tormenta de ansiedad dentro de ella, alimentando los viejos miedos de insuficiencia que pensaba haber enterrado. La noción de que podría poner en peligro la misma base de su éxito se cernía, amenazando con arrastrarla de nuevo a las sombras de su antiguo yo. En medio de esta agitación, Emiliano se convirtió en una fuente inesperada de fortaleza. Después de la visita de Renata a su casa, se había abierto a ella sobre sus luchas. Compartió historias de noches sin dormir pasadas preocupándose por facturas impagas y la constante presión de proveer para su familia. Cada conversación revelaba capas de vulnerabilidad que nunca había anticipado. La resiliencia de Emiliano frente a las abrumadoras adversidades la inspiró, pero también profundizó su sentido de responsabilidad moral. Se dio cuenta de que sus decisiones tenían consecuencias en la vida real para personas como él. Sin embargo, el peso emocional de esta responsabilidad comenzó a pasarle factura. Una noche, después de un día particularmente agotador de reuniones y conflictos con la Junta, Renata se encontró sentada sola en su oficina, el resplandor de las luces de la ciudad proyectando largas sombras en las paredes. Miró en blanco los informes esparcidos sobre su escritorio, sintiendo el tirón familiar del agotamiento. Fue entonces cuando su teléfono vibró, trayéndola de vuelta a la realidad. Era un mensaje de Emiliano, agradeciéndole por su apoyo, llamándola un rayo de esperanza. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Renata al darse cuenta del impacto de sus acciones, pero rápidamente se convirtieron en frustración. ¿Era suficiente la esperanza? A medida que pasaban las semanas, Renata se encontró con nuevos desafíos que pusieron a prueba su determinación. La Junta seguía obstinada, y no se había aprobado ninguna propuesta de cambio. Su visión de un lugar de trabajo más compasivo parecía estar deslizándose entre sus dedos. En reuniones privadas, Carlos y sus aliados comenzaron a sembrar semillas de duda entre los otros miembros de la Junta, insinuando que el liderazgo de Renata se estaba convirtiendo en un pasivo. Las apuestas se elevaron y la presión comenzó a sentirse asfixiante. El punto de inflexión llegó durante una reunión general de la empresa donde Renata intentó reunir a sus empleados en torno a los cambios que imaginaba. Mientras hablaba apasionadamente sobre la importancia de la inclusividad y el apoyo, notó a un grupo de empleados susurrando en la parte de atrás. Sus rostros reflejaban una mezcla de escepticismo y desilusión. Fue un recordatorio contundente de que no todos estaban convencidos de su sinceridad. El momento fue un golpe al estómago, sintió el peso de su juicio presionando sobre ella. En los días que siguieron, Renata comenzó a cuestionar su enfoque. Quizás estaba desconectada. Quizás sus esfuerzos por empatizar eran percibidos como condescendientes. El miedo al fracaso se cernía más grande que nunca, y se encontró cayendo en un ciclo de autoduda. Ya no se trataba solo de la Junta, se trataba de sus empleados, las mismas personas que quería elevar. ¿Eran sus acciones suficientes para crear un cambio real? En medio de este caos interno, comenzaron a emerger nuevos personajes. Valeria, una joven gerente apasionada del departamento de marketing, se convirtió en una aliada feroz. Siempre había admirado la determinación y ambición de Renata, pero Valeria también era valiente para expresar su opinión. Durante una reunión de almuerzo, Valeria se inclinó sobre la mesa, su voz firme. «Renata, necesitas mantener tu posición. Necesitamos una líder que crea en nosotras, no solo en las ganancias. Si titubeas ahora, enviarás un mensaje de que nuestras luchas no importan». Sus palabras encendieron una chispa dentro de Renata, recordándole las razones por las que había emprendido este viaje en primer lugar. Pero los desafíos persistían. El apoyo de Valeria trajo esperanza, pero también iluminó los obstáculos culturales que enfrentaba Renata como mujer líder en una industria dominada por hombres. La Junta no solo era resistente al cambio,
También se resistía a ver a una mujer desafiar el statu quo. A medida que la presión aumentaba, Renata comenzó a experimentar manifestaciones físicas de su estrés. Las noches sin dormir se convirtieron en fatiga que nublaba su juicio. Se encontró reprimiendo a Emiliano durante sus conversaciones, su frustración brotando cada vez que él expresaba gratitud por sus esfuerzos. Fue una reacción poco característica que la sorprendió, dejándola lidiando con la culpa. ¿Cómo podría ser una fuente de esperanza para él cuando ella se sentía tan perdida? Una tarde, después de una reunión de junta particularmente agotadora, donde sus propuestas habían sido rechazadas una vez más, Renata decidió dar un paseo para despejar su mente. Se encontró vagando por las calles, la vida vibrante de la ciudad contrastando fuertemente con su agitación interna. Al pasar junto a un pequeño centro comunitario, notó a un grupo de niños jugando y riendo, sus espíritus despreocupados recordándole la alegría que una vez sintió en su trabajo. En ese momento, se dio cuenta de que el corazón de su misión se extendía más allá de las paredes de su oficina. Se trataba de crear un efecto dominó de cambio positivo en su comunidad. El pensamiento la energizó, reavivando su determinación de luchar por sus empleados. No se trataba solo de salarios y beneficios, se trataba de fomentar un ambiente donde cada individuo se sintiera valorado y visto. Cuando regresó a la oficina, encontró a Emiliano esperándola. Se veía ansioso, y por un momento, Renata temió haberlo decepcionado. Pero mientras hablaban, encontró consuelo al compartir su visión para el futuro de la empresa. Podemos crear programas que apoyen no solo a nuestros empleados, sino también a sus familias, dijo, su voz estabilizándose con convicción. Podemos invertir en nuestra comunidad, porque ahí es donde radica nuestra fuerza. Los ojos de Emiliano brillaron con esperanza, y por primera vez, Renata sintió que una sensación de claridad la envolvía. No podía hacer esto sola, y no tenía que hacerlo. El apoyo de sus empleados podría ayudarla a aprovechar los cambios que necesitaba implementar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Renata comenzó a reunir una coalición de empleados con ideas afines, incluyendo a Valeria y Emiliano, que compartían su visión. Juntos, idearon iniciativas que no solo beneficiarían a los empleados, sino también a la comunidad en general. Propusieron talleres para la educación financiera, recursos de salud mental y asociaciones con organizaciones locales para brindar apoyo a las familias necesitadas. Sin embargo, el camino hacia el cambio no estuvo exento de contratiempos. La resistencia de la Junta se intensificó, y Carlos lanzó una campaña para desacreditar el liderazgo de Renata. Circularon rumores sobre sus decisiones siendo imprudentes, y la tensión dentro de la empresa escaló. El costo emocional pesaba mucho sobre Renata, poniendo a prueba su determinación y obligándola a enfrentar sus miedos de insuficiencia. En una reunión de junta particularmente acalorada, Carlos la desafió abiertamente. Estás arriesgando todo lo que hemos construido por unas pocas iniciativas que se sienten bien. No es sostenible, Renata. Necesitas ser realista. Sus palabras calaron hondo, y por un momento, Renata sintió que su confianza flaqueaba. Pero al mirar alrededor de la sala, vio los rostros de aquellos que la apoyaban. Sintió el calor de la creencia inquebrantable de Emiliano en su visión, la feroz determinación en los ojos de Valeria. Con una fuerza renovada, mantuvo su posición. El éxito no se trata solo de ganancias, se trata de construir un legado. Si no invertimos en nuestra gente, perderemos todo lo que hemos construido. Me niego a dejar que el miedo dicte nuestro futuro. La sala quedó en silencio, la tensión palpable mientras los miembros de la Junta intercambiaban miradas cautelosas. Fue un momento de verdad, y Renata pudo sentir el peso de la decisión flotando en el aire. ¿Continuarían por el camino de la indiferencia, o aceptarían el cambio por el que ella estaba luchando? Mientras esperaba su respuesta, Renata sintió un impulso de determinación elevarse dentro de ella. Esto era más que una batalla por su liderazgo, era una lucha por las vidas de sus empleados, por sus familias y por un futuro donde el éxito se redefiniera. Era un viaje que pondría a prueba sus límites, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, armada con el conocimiento de que el verdadero liderazgo provenía de entender las luchas de aquellos a quienes servía. Las apuestas emocionales nunca habían sido tan altas, y mientras estaba al borde del cambio, Renata Vargas estaba preparada para saltar hacia lo desconocido.
A medida que las semanas avanzaban, la presión sobre Renata crecía, oprimiendo sus ambiciones como una densa niebla. La resistencia de la Junta era más que un obstáculo profesional, se sentía personal, como si estuvieran decididos a desmantelar su identidad como líder. Carlos encabezó una campaña para socavar sus propuestas, ofreciendo sugerencias alternativas que, aunque financieramente sólidas, carecían del toque humano que ella buscaba. No podemos permitirnos perder de vista nuestra línea de fondo, insistía él con una arrogancia que le irritaba. Cada rechazo a sus ideas desgastaba su determinación, convirtiendo su emoción inicial en una ansiedad creciente. Renata se encontraba atrapada en una telaraña de decepción y autocrítica. Cada día, entraba a la oficina con una máscara de confianza, pero por dentro, estaba en picada. El costo emocional era palpable, manifestándose en noches de insomnio y hombros tensos. Había comenzado a dar largas caminatas alrededor de la cuadra durante el almuerzo, tratando de liberar la tensión, pero las complejidades de su situación la seguían como una sombra. Las conversaciones con Emiliano, que alguna vez fueron una fuente de consuelo, se volvieron llenas de culpa. No podía sacudirse la sensación de que lo estaba decepcionando, de que la esperanza que él veía en ella comenzaba a desvanecerse bajo el peso de sus luchas. Fue durante una de estas caminatas que se encontró con un desafío inesperado. Un grupo de empleados que alguna vez había considerado aliados estaba reunido afuera, sus voces impregnadas de frustración. Estaban discutiendo la última ronda de despidos, rumores que habían comenzado a circular por la empresa como una nube oscura. El corazón de Renata se hundió al escuchar fragmentos de su conversación. Si ni siquiera puede proteger nuestros empleos, ¿cuál es el sentido de su empatía?, dijo un empleado, su voz cargada de amargura. Las palabras la golpearon como un golpe físico, y sintió su estómago revuelto. La idea de despidos era algo contra lo que había luchado con vehemencia, pero la Junta había comenzado a presionarla sobre la necesidad de medidas de reducción de costos. Ahora, enfrentada a la posibilidad de impactar directamente la vida de aquellos a quienes le importaba, su corazón latía con una mezcla de miedo y enojo. ¿Cómo había llegado a esto? El peso emocional era insoportable, y sentía las paredes cerrándose a su alrededor. A medida que su conflicto interno se profundizaba, Valeria intervino, ofreciendo un apoyo que era tanto bienvenido como abrumador. Renata, necesitamos hablar de esto. No podemos dejar que ellos dicten nuestro futuro. Nos has inspirado, no podemos perder ese impulso, urgió durante una reunión nocturna llena de tensión e incertidumbre. Las palabras apasionadas de Valeria eran una espada de doble filo, aunque encendían un destello de esperanza dentro de Renata, también resaltaban su miedo a decepcionar a quienes creían en ella. En medio de esta turbulencia emocional, Emiliano continuaba confiando en ella, compartiendo sus miedos sobre la seguridad laboral y la presión de ser el único proveedor para su familia. Cada historia que compartía se sentía como un peso añadido a sus ya sobrecargados hombros. Cuanto más se apoyaba en ella, más sentía Renata la presión de cumplir, no solo en términos de cambios de políticas, sino en resultados tangibles que protegerían a él y a otros de las duras realidades de un mundo corporativo a menudo indiferente a la difícil situación individual. Una noche, después de un día particularmente agotador lleno de reuniones interminables y tensiones en aumento, Renata se encontró mirando fijamente la pantalla de su computadora, donde las hojas de cálculo de números y porcentajes parecían burlarse de ella. Las luces fluorescentes parpadeantes sobre su cabeza se sentían opresivas, y se alejó de su escritorio, buscando refugio en la tranquilidad de la sala de conferencias. Allí, se permitió un momento de vulnerabilidad, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras lidiaba con el peso de sus responsabilidades. Se sentía completamente sola, atrapada entre sus ambiciones y la realidad de sus circunstancias. Como si sintiera su agitación, Valeria llamó a la puerta y entró. «Renata, sé que estás luchando. Pero no puedes perder de vista quién eres. No eres solo una líder, eres una voz para nosotros. Necesitamos que luches por nosotros», dijo, su tono firme pero compasivo. En ese momento, Renata sintió un destello de calidez en medio de la fría soledad que había estado experimentando. El compromiso inquebrantable de Valeria despertó algo profundo dentro de ella, encendiendo una chispa de resiliencia que pensaba que había perdido. Sin embargo, los desafíos no cesaron. La hostilidad de la Junta se intensificó, y Carlos,
alentado por la vulnerabilidad emocional de Renata, comenzó a cuestionar abiertamente su capacidad durante las reuniones. Renata está claramente abrumada, dijo con un gesto despectivo, y necesitamos a alguien que pueda centrarse en la tarea en cuestión, no perderse en la sentimentalidad. Las palabras dolieron, y Renata sintió una ola de humillación invadirla. ¿Así la veían? ¿Como débil e incapaz? Con cada día que pasaba, la tensión emocional comenzó a manifestarse físicamente. Sufría de dolores de cabeza que interrumpían su concentración, y su apetito disminuía mientras el estrés la desgastaba por dentro. La mujer vibrante que una vez lideró con entusiasmo ahora se sentía como una sombra de sí misma, su espíritu apagado por la presión incesante. Se molestaba con Emiliano durante sus conversaciones, su frustración desbordándose cuando él expresaba gratitud por sus esfuerzos. Cada vez que reaccionaba de manera dura, sentía una punzada de culpa que solo profundizaba su sensación de aislamiento. En un momento de desesperación, Renata se comunicó con su mentora, una veterana de la industria que había sido una luz de guía para ella. Cuando se encontraron para tomar un café, ella vertió su corazón, las palabras fluyendo en un torrente de emoción. Siento que estoy perdiendo todo por lo que he trabajado. La junta está en mi contra, mis empleados están perdiendo la fe, y no sé cómo luchar sin perderme a mí misma, admitió, su voz cargada de lágrimas no derramadas. Su mentora escuchó pacientemente, asintiendo con comprensión. Renata, debes recordar que el cambio rara vez es fácil. El camino hacia el empoderamiento a menudo viene con resistencia, especialmente cuando desafías el statu quo. Pero tienes algo invaluable, el apoyo de tus empleados. Úsalo a tu favor. Ellos creen en ti, y juntos, pueden crear una narrativa que la Junta no podrá ignorar. Al salir de la cafetería, Renata sintió un renovado sentido de propósito. Era hora de cambiar su estrategia. Reunió a Valeria y Emiliano, compartiendo las ideas de su mentora. Ellos hicieron una lluvia de ideas sobre cómo aprovechar las voces colectivas de sus compañeros de trabajo, elaborando una presentación que destacaba no solo los beneficios financieros de sus propuestas, sino también el profundo impacto en la moral y retención de los empleados. Pero incluso mientras se preparaban, surgió un nuevo desafío. Los padres de Valeria se enfermaron, obligándola a tomar una licencia. La repentina partida dejó a Renata sintiéndose a la deriva, y no podía deshacerse de la sensación de que estaba perdiendo a uno de sus más ardientes apoyos en un momento crítico. Emiliano, también, parecía abrumado mientras luchaba por equilibrar su trabajo con el miedo a los despidos que se cernían sobre él. El peso emocional de sus circunstancias recaía sobre Renata, y temía que sin la feroz dedicación de Valeria, sus planes pudieran flaquear. Luego llegó el día crucial de la reunión de la Junta. La tensión chisporroteaba en el aire mientras Renata se preparaba para presentar la propuesta de su coalición. Se paró frente a la Junta, con el corazón acelerado, la ausencia de Valeria palpable en su mente. Pero al comenzar a hablar, sacó fuerza de los recuerdos de sus sesiones de lluvia de ideas nocturnas y de la fe inquebrantable que Emiliano había depositado en ella. El cambio no es fácil, comenzó, su voz estabilizándose con determinación. Pero estamos en una encrucijada. Para prosperar, debemos invertir en nuestra gente, no solo financieramente, sino emocionalmente. Las empresas que tienen éxito en el clima actual son aquellas que priorizan el bienestar de sus empleados. Tenemos la oportunidad de liderar con el ejemplo, de crear una cultura que valore sus contribuciones y fomente la lealtad. A medida que hablaba, vio a los miembros de la Junta moverse en sus asientos, algunos intercambiando miradas de incertidumbre. Pero Carlos permaneció desafiante, su expresión indescifrable. Cuando Renata terminó su presentación, respiró hondo, preparándose para la inevitable resistencia. Para su sorpresa, uno de los miembros de la Junta más progresistas, una mujer llamada Teresa, intervino. Renata tiene un punto. La fuerza laboral está cambiando, y necesitamos adaptarnos. Si no abrazamos esta visión, arriesgamos perder nuestra ventaja competitiva. Durante un breve momento, la esperanza surgió en el interior de Renata. Pero Carlos rápidamente contraatacó: esto es solo una distracción de la realidad que enfrentamos. No podemos permitirnos ser sentimentales. La tensión escaló, y Renata sintió que su determinación flaqueaba. En ese momento,
Se dio cuenta de que las apuestas eran más altas de lo que había anticipado. Esto no se trataba solo de su liderazgo, se trataba del futuro de sus empleados, sus familias y la comunidad a la que servían. La idea de que Emiliano pudiera perder su trabajo reavivó su determinación. Respiró hondo, su voz inquebrantable mientras respondía, con todo respeto: Carlos, si no comenzamos a preocuparnos por nuestros empleados, crearemos una fuerza laboral que está desconectada y desmotivada. La disminución de la productividad será mucho más costosa que cualquier beneficio que proporcionemos. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. El corazón de Renata latía con fuerza mientras percibía el cambio entre los miembros de la Junta. Se había arriesgado, y ahora se trataba de si la apoyarían o seguirían aferrándose a nociones anticuadas de liderazgo. A medida que la reunión llegaba a su fin, la Junta votó. El corazón de Renata latía con fuerza en su pecho mientras se contabilizaban los resultados. Con una mezcla de alivio e incredulidad, escuchó los votos anunciados, una estrecha mayoría a favor de sus propuestas. La victoria fue dura de conseguir, pero no se trataba solo de las políticas, era un testimonio del poder de la solidaridad, la fuerza de la comunidad que había comenzado a construir. Sin embargo, mientras Renata salía de la sala de juntas, su corazón aún latiendo rápidamente por el torbellino de emociones que acababa de desatarse, sintió un tentativo sentido de victoria. La aprobación de sus propuestas significaba no solo una victoria para sus iniciativas, sino también un pequeño triunfo sobre la atmósfera opresiva que había pesado sobre ella durante semanas. Sin embargo, su alivio fue efímero. Justo cuando estaba a punto de entrar al elevador, su teléfono vibró violentamente en su bolsillo, rompiendo su momento de triunfo. Era un mensaje de Valeria. Sus manos temblaron al abrirlo, revelando unas pocas palabras impactantes que le hicieron helar la sangre. Emergencia. Hospital. Padres. El peso del mensaje la golpeó como una ola, arrastrándola de regreso a las profundidades del estrés y la ansiedad de las que apenas empezaba a escapar. En ese instante, todo por lo que había luchado, las propuestas, el apoyo de sus empleados, la nueva esperanza, parecía desvanecerse ante la enormidad de lo que Valeria estaba enfrentando. Renata se quedó congelada en el pasillo, el mundo a su alrededor difuminándose en una cacofonía de sonidos indistintos. Sintió un abrumador deseo de correr al lado de Valeria, de ofrecerle su apoyo en este momento de crisis. Pero un persistente sentido de culpa la ancló en su lugar. ¿Cómo podría dejar la oficina ahora, después de haber logrado finalmente un avance? ¿No se suponía que debía ser una líder, alguien que se mantuviera firme por su equipo? El conflicto interno rugía dentro de ella, amplificando su sensación de impotencia. Mientras estaba allí, el costo emocional de las últimas semanas la envolvió nuevamente, erosionando la frágil confianza que apenas comenzaba a reconstruir. La presión de la Junta, el miedo a los despidos, la decepción en sí misma, y ahora el peso de la crisis de Valeria chocaban en un torbellino de desesperación. Renata sintió que caía de nuevo, su determinación tambaleándose al borde del colapso. Pero entonces, el recuerdo del rostro ansioso de Emiliano emergió en su mente. Las historias de sacrificio que él había compartido con ella resonaron como un mantra, un recordatorio de que las luchas de quienes la rodeaban eran mucho más apremiantes que sus propios miedos. Se dio cuenta de que el liderazgo no solo se trataba de sus ambiciones o de la aprobación de la Junta, también se trataba de estar allí para aquellos que dependían de ella, especialmente en sus momentos de necesidad. Con una firme determinación, Renata tomó una decisión. No permitiría que la política de la sala de juntas dictara sus prioridades. Ella le respondió a Valeria por mensaje, asegurándole que estaba en camino al hospital, luego llamó a Emiliano para informarle sobre la situación. «Necesito que mantengas el fuerte por un momento», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interno. «Regresaré tan pronto como pueda». Al apresurarse a salir de la oficina, el bullicio de la ciudad la envolvió, pero por primera vez en semanas sintió una sensación de claridad. No estaba luchando solo por sus propuestas, estaba luchando por las personas que creían en ella, por Valeria y por Emiliano. El peso de sus responsabilidades se transformó en ese momento, cambiando de una carga a un propósito. En el hospital, Renata encontró a Valeria sentada en la sala de espera, sus ojos rojos e hinchados por llorar. Tan pronto como se encontraron las miradas, Valeria se lanzó a sus brazos, y Renata la abrazó con fuerza,
sintiendo como la calidez de su amistad se reavivaba en medio del miedo y la incertidumbre. «Me alegra tanto que estés aquí», susurró Valeria, con la voz temblorosa. En ese momento, Renata sintió un aumento de empatía por la lucha de Valeria, reconociendo los paralelismos entre sus desafíos. Entendió que ambas estaban navegando sus propias tormentas y que podrían enfrentarlas juntas. Mientras estaban sentadas una al lado de la otra, Renata comenzó a compartir sus experiencias de la reunión de la Junta, las victorias y los desafíos en curso. Valeria escuchó atentamente, su expresión cambiando de desesperación a admiración a medida que Renata articulaba su visión de un lugar de trabajo más inclusivo y solidario. Las horas pasaron, y mientras esperaba noticias sobre los padres de Valeria, Renata sintió una renovada sensación de fortaleza fluir por sus venas. La crisis había iluminado la importancia de la solidaridad y el apoyo, no solo en el lugar de trabajo, sino también en la vida personal. Se dio cuenta de que su camino como líder no se trataba solo de tomar decisiones en una sala de juntas, se trataba de fomentar un ambiente donde las personas pudieran apoyarse mutuamente en sus momentos más oscuros. Cuando finalmente llegaron las noticias, fue una mezcla de alivio e incertidumbre. Los padres de Valeria estaban estables pero necesitarían cuidados significativos en el futuro. Renata envolvió su brazo alrededor de los hombros de Valeria, ofreciendo consuelo y tranquilidad. «Superaremos esto juntas», prometió, con voz firme. «No está sola». Al salir del hospital, Renata sintió un profundo cambio dentro de sí misma. La experiencia la había puesto a prueba de maneras que no había anticipado, empujándola a reevaluar lo que realmente importaba. Ya no se trataba solo de sus ambiciones o de la aprobación de la Junta. Se trataba de crear un lugar de trabajo que priorizara la conexión humana, la empatía y la resiliencia. Al regresar a la oficina, Renata se sintió llena de un nuevo sentido de propósito. Los desafíos que tenía por delante seguían siendo abrumadores, pero ya no se sentían insuperables. Ahora entendía que su papel como líder era defender no solo su visión, sino también las voces de sus empleados, para cultivar un ambiente donde pudieran prosperar colectivamente. Renata convocó una reunión con todo el personal, una decisión que sorprendió a muchos. Cuando los empleados se reunieron, compartió todo, las luchas, las victorias y el compromiso con un lugar de trabajo que valorara sus contribuciones. «Estamos en esto juntas», declaró, con voz firme. «Sus voces importan, y quiero que construyamos un futuro que refleje nuestros valores compartidos». Con el apoyo de sus colegas, Renata comenzó a iniciar cambios que empoderarían a los empleados, alentándolos a compartir sus ideas y preocupaciones abiertamente. La atmósfera colaborativa comenzó a florecer, y por primera vez, los miembros de la Junta notaron un cambio palpable en la moral entre el personal. La resistencia que había enfrentado comenzó a disolverse a medida que reconocían el potencial de una fuerza laboral unida. A medida que las semanas se convertían en meses, la confianza de Renata creció, y abrazó su papel no solo como líder, sino también como catalizadora del cambio. Las propuestas que una vez sintió inseguras se convirtieron en la base para una nueva cultura corporativa que priorizaba la empatía y la comprensión. La Junta, al ser testigo de este cambio, ya no pudo ignorar los beneficios de su visión. Y en esa nueva fortaleza, Renata avanzó, lista para enfrentar los desafíos que la esperaban. El punto de inflexión no solo había transformado su perspectiva, sino que también había encendido un fuego dentro de ella, un impulso implacable para empoderar a otros y crear un legado que durara mucho más allá de su mandato. Las batallas que se avecinaban serían difíciles, pero armada con las lecciones aprendidas de luchas personales y profesionales, Renata estaba lista para liderar con un corazón lleno de coraje y determinación. A medida que Renata se acomodaba en el ritmo de su nuevo rol, la presión comenzó a aumentar una vez más. La Junta no estaba completamente convencida de los cambios que estaba implementando, y surgieron dudas persistentes. A pesar de la ola inicial de entusiasmo, había una facción que se resistía a su visión, una oposición susurrante que cuestionaba su autoridad y motivos. Renata podía sentir la tensión acumulándose como una nube de tormenta en el horizonte, y con ello venía un sentimiento de inquietud. En las semanas siguientes, Renata se sumergió en su trabajo, dedicando su energía a fomentar una atmósfera inclusiva. Organizó sesiones de lluvia de ideas, donde los empleados podían expresar sus ideas y preocupaciones sin temor a represalias. Sin embargo, con cada reunión que pasaba,
Podía sentir las corrientes subterráneas de disidencia. Algunos miembros de la Junta, particularmente Robert, estaban visiblemente escépticos, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados mientras escrutinaban cada uno de sus movimientos. Renata sintió el peso de su juicio presionando sobre ella, y con ello, un viejo miedo familiar comenzó a resurgir, el miedo a fracasar, a no ser suficiente. Una noche, se encontró sola en la sala de conferencias, las luces fluorescentes parpadeantes proyectando largas sombras. El silencio era ensordecedor, y no podía sacudirse la sensación de que estaba luchando una batalla perdida. Mientras miraba las sillas vacías alrededor de la mesa, la duda la devoraba. Quizás la Junta tenía razón, quizás ella era simplemente una idealista aferrándose a un sueño que no era factible. El recuerdo de sus triunfos anteriores se sentía como un eco distante, ensombrecido por la inminente confrontación que se avecinaba. Justo cuando el peso de la desesperación amenazaba con tragársela por completo, la voz de Emiliano irrumpió en sus pensamientos. Él había sido un aliado constante, un faro de apoyo a lo largo de su viaje. «No puedes dejar que te vean titubear», dijo, apoyándose en el marco de la puerta, con los brazos cruzados de esa manera familiar y reconfortante. «Ya has hecho tanto. Solo recuerda por qué estás luchando». Renata miró hacia arriba, encontrando su mirada. En sus ojos, encontró un reflejo del propósito que casi había perdido de vista. «¿Y si no es suficiente?», susurró, su voz temblando. «Es suficiente si crees en ello», respondió firmemente. «Has construido algo aquí, y no puedes dejar que unas pocas voces ahoguen a las muchas que te apoyan. Estamos contigo». Sus palabras encendieron una chispa de determinación dentro de ella. Pensó en Valeria y en el vínculo que habían forjado durante sus luchas, tanto personales como profesionales. Habían enfrentado sus desafíos juntas, y ahora se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Tenía aliados, amigos que creían en ella y en la visión que compartían. Con renovada determinación, Renata comenzó a prepararse para la próxima reunión de la Junta, la que determinaría el futuro de sus iniciativas. Se comunicó con sus colegas, invitándolos a compartir sus historias de éxito y los cambios positivos que habían experimentado desde que implementaron sus propuestas. Juntos, elaboraron una presentación que destacaba no solo los números, sino el impacto humano de su trabajo. A medida que se acercaba el día de la reunión, Renata reunió a sus aliados. Valeria, Emiliano y algunos otros empleados que habían sido fundamentales en sus iniciativas se unieron a ella en una pequeña sala de conferencias. Hicieron una lluvia de ideas, compartiendo ideas y refinando su mensaje. Con cada hora que pasaba, forjaron un sentido de unidad que fortaleció la confianza de Renata. Eran individuos diferentes, cada uno aportando perspectivas y experiencias únicas, pero juntos formaron una poderosa coalición. La noche anterior a la reunión de la Junta, Renata se encontró en un estado reflexivo. Podía sentir el peso del momento presionando sobre ella, la culminación de su viaje destilada en esta confrontación crucial. En el silencio de su oficina, revisó las lecciones que había aprendido, cómo el fracaso la había moldeado, cómo la vulnerabilidad era una fortaleza y cómo la solidaridad podía trascender barreras. Con cada respiración, sintió una oleada de empoderamiento invadirla. Estaba lista. Cuando comenzó la reunión, Renata se puso de pie al frente de la sala, flanqueada por sus aliados. La atmósfera estaba cargada de tensión, las expresiones de los miembros de la Junta eran una mezcla de escepticismo y curiosidad. Robert, en particular, se sentó con un aire de desafío, con los brazos cruzados con fuerza como si se preparara para un ataque. Renata respiró hondo, centrando su mente mientras comenzaba a hablar. Compartió las historias de sus colegas, el impacto real de su trabajo, las vidas que habían tocado. Valeria habló sobre la recuperación de sus padres y cómo el apoyo de su lugar de trabajo la había ayudado a navegar a través de la crisis. Emiliano replicó sus sentimientos, enfatizando la necesidad de una cultura que valorara la empatía y la inclusión. Sus voces resonaron con claridad, tejiendo un tapiz de esperanza en medio de la jerga corporativa que a menudo dominaba tales reuniones. Pero justo cuando el impulso comenzaba a crecer, Robert interrumpió. «Estas son solo anécdotas», se burló, su tono goteando con condescendencia. «¿Qué tienen que ver con el resultado final? Estamos aquí para discutir ganancias,
no historias personales. La sala cayó en silencio, la tensión espesa en el aire. Renata sintió que su corazón se aceleraba, las punzadas familiares de la duda se apoderaban de ella nuevamente. Pero al mirar alrededor de la sala, vio a Emiliano y Valeria, sus ojos llenos de ánimo, y una chispa de determinación se encendió una vez más dentro de ella. En realidad, tienen todo que ver con el resultado final, contraatacó, su voz firme. Una fuerza laboral que se siente valorada y apoyada es una fuerza laboral productiva. Cuando los empleados saben que son parte de algo más grande, están más comprometidos, más innovadores. Esto no se trata solo de números, se trata de personas. Se trata de construir una cultura que fomente la lealtad y la creatividad. Renata pudo sentir cómo la tensión se movía ligeramente, una grieta formándose en la rígida fachada de la Junta. Siguió adelante, detallando cómo sus iniciativas ya habían resultado en una mejora de la moral y una disminución de la rotación. Presentó datos y testimonios, tejiendo lo emocional y lo analítico para crear una narrativa convincente. Pero justo cuando sintió que la marea estaba cambiando, emergió un detalle inesperado. Un informe anónimo había surgido, acusando a Renata de manipular el feedback de los empleados para adaptarlo a su agenda. Suspiros resonaron en la sala, y el corazón de Renata se hundió mientras procesaba las implicaciones. La acusación se sentía como una daga, apuntando directamente a su integridad. ¿Quién haría esto?, pensó, su mente acelerándose. Una oleada de traición la invadió al considerar las posibilidades. ¿Alguien dentro de su propio equipo se había vuelto en su contra? Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, sus expresiones cambiando de escepticismo a sospecha. Robert sonrió, sintiendo una oportunidad para socavarla. Esta es precisamente la razón por la que necesitamos tener cuidado, dijo, su voz goteando con condescendencia. Si no podemos confiar en la integridad de los datos, ¿cómo podemos confiar en la integridad de las propuestas? Justo en ese momento, Valeria se puso de pie, su rostro determinado. Esto no se trata solo de Renata, dijo, su voz fuerte. Se trata de todos nosotros. Hemos trabajado arduamente para crear una cultura de transparencia y apoyo. Si alguien cuestiona nuestros motivos, entonces necesitamos abordar esas preocupaciones abiertamente, no escondernos detrás de informes anónimos. Sus palabras resonaron en toda la sala, y Renata sintió una oleada de gratitud por su amiga. El apoyo inesperado de Valeria encendió un sentido de solidaridad entre el equipo. Uno por uno, otros empleados comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias y afirmando el carácter y compromiso de Renata. A medida que la conversación avanzaba, Renata pudo sentir un cambio en la dinámica. Los miembros de la Junta parecían sorprendidos por la inesperada alianza, sus expresiones se suavizaban a medida que los empleados se unían a ella. Fue un momento de fuerza colectiva, forjado a través de luchas y triunfos compartidos. La tensión en la sala comenzó a disiparse, pero Renata sabía que la batalla no había terminado. Tenía que abordar la acusación de frente, confrontar a aquellos que socavarían sus esfuerzos. Con resolución firme, se volvió hacia la Junta. No voy a dejar que esta acusación quede sin respuesta. Quiero una investigación completa, para que podamos aclarar el ambiente y seguir avanzando. Esto no se trata solo de mí, se trata de la cultura que estamos construyendo juntos. Con esas palabras, Renata sintió que el peso de sus fracasos pasados se aliviaba un poco. Ya no era solo una líder defendiendo su visión, era una campeona para sus colegas, para los valores en los que todos creían. En ese momento, reconoció una verdad profunda: el liderazgo no solo se trataba de tomar decisiones o presentar propuestas. Se trataba de mantenerse firme ante la adversidad, de unir a otros para luchar por lo que era correcto. A medida que continuaba la reunión de la Junta, la atmósfera cambió de escepticismo a un optimismo cauteloso. La confrontación final estaba por venir, pero Renata podía sentir que la marea cambiaba a su favor. Tenía aliados a su lado y, juntos, enfrentarían cualquier desafío que les esperara. Al concluir la reunión, Renata salió, su corazón latiendo rápido pero lleno de un sentido inquebrantable de propósito. La tormenta estaba lejos de haber terminado, pero estaba lista para enfrentarla de frente, armada con las lecciones aprendidas tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Cuando la reunión de la Junta se reanudó la semana siguiente,
La atmósfera estaba eléctrica con tensión. Renata estaba en el centro de la sala, flanqueada por sus aliados, sintiendo el peso de la expectativa presionando sobre sus hombros como un yunque. Este era el momento en que todo llegaría a un punto crítico. El informe anónimo había proyectado una larga sombra sobre sus iniciativas, y entendía que tenía que confrontar las acusaciones de frente. Los miembros de la Junta habían solicitado una votación sobre sus propuestas, pero primero exigieron respuestas. Robert fue el primero en hablar, su voz impregnada de una mezcla de escepticismo y triunfo. Dadas las recientes alegaciones, es imperativo que reevaluemos la validez de tus iniciativas, Renata. Si la integridad de tus datos está en duda, ¿cómo podemos justificar seguir adelante? El pulso de Renata se aceleró mientras se preparaba para lo que sentía como una tormenta inminente. Este era el mayor desafío que había enfrentado en su carrera. La misma base de su liderazgo estaba siendo cuestionada. Pero al mirar a Emiliano y Valeria, había una chispa de aliento en sus ojos, un recordatorio de la unidad que habían construido. Tomó una respiración profunda, recordando las lecciones que había aprendido en el camino, la fuerza de la vulnerabilidad, el poder de la solidaridad y la importancia de mantenerse firme por lo que era correcto. Entiendo las preocupaciones en torno al informe anónimo, respondió, su voz firme a pesar del tumulto interior. Pero no permitiré que acusaciones infundadas desvíen el progreso que hemos logrado. Defiendo los datos y las historias compartidas por mis colegas. Robert se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de incredulidad y diversión. Nos estás pidiendo que confiemos en ti, pero te niegas a abordar la posibilidad muy real de que tus datos hayan sido distorsionados para ajustarse a tu agenda. ¿Cómo podemos avanzar sin claridad? La sala quedó en silencio, la tensión palpable mientras las miradas se desplazaban entre Renata y Robert. Sintió la presión aumentar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Este era un momento definitorio, uno que podría solidificar su posición o resultar en un golpe devastador a su credibilidad. Renata podía sentir los ojos de los miembros de la Junta perforándola, escrutando cada una de sus palabras. ¿Y si abriéramos el piso a una revisión independiente? Sugirió, sorprendiendo incluso a sí misma con la propuesta. Traigamos a una parte externa para evaluar los datos, asegurando su integridad antes de proceder con cualquier decisión. Estoy comprometida con la transparencia y creo que esto ayudará a despejar cualquier duda. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas y Renata sintió un atisbo de esperanza. Esta era su oportunidad de cambiar la marea, demostrar que su compromiso con los valores de la organización iba más allá de sus intereses personales. Tenía que estar dispuesta a asumir riesgos, incluso si eso significaba exponerse a un mayor escrutinio. Me haré responsable, agregó, su voz ganando fuerza. Creo en la cultura que estamos construyendo aquí y es importante para mí que abordemos todas las preocupaciones de manera abierta y honesta. Siempre he creído en la colaboración y estoy pidiendo lo mismo de todos ustedes. Valeria se puso al lado de Renata, su presencia una fuerza estabilizadora. Hemos construido algo significativo juntos, dijo, su voz firme. Esto no se trata solo de Renata, se trata de todos nosotros, sobre el futuro que imaginamos. Nos lo debemos a nosotros mismos para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas y respetadas. Uno por uno, otros empleados comenzaron a intervenir, resonando con los sentimientos de Valeria. Compartieron sus experiencias, recordando cómo las iniciativas de Renata habían transformado su entorno laboral, sus relaciones entre ellos y su compromiso con la empresa. La marea comenzó a cambiar, la atmósfera suavizándose a medida que las historias personales resonaban con los miembros de la Junta. Sin embargo, Robert se mantuvo inflexible. ¿Y qué pasa si esta revisión encuentra que tus iniciativas han manipulado los datos? ¿Qué pasará entonces, Renata? ¿Estás preparada para asumir la responsabilidad por eso? En ese momento, Renata sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Ella podía retroceder y dejar que el miedo dictara sus decisiones o mantenerse firme en sus convicciones. Recordó las innumerables horas dedicadas a fomentar una cultura de confianza, las amistades forjadas a través de luchas compartidas y la resiliencia que había cultivado dentro de sí misma. Estoy preparada para enfrentar las consecuencias, respondió, con su determinación cristalina.
Pero me niego a permitir que acusaciones infundadas eclipsen el arduo trabajo de mis colegas y los cambios positivos que hemos logrado. Asumiré la responsabilidad por cualquier error, pero no permitiré que este momento nos defina. Mientras hablaba, sintió una oleada de empoderamiento, una realización de que ya no solo estaba luchando por su visión, sino por sus colegas y el futuro en el que todos creían. La intensidad emocional del momento aumentó, creando una conexión eléctrica entre ella y sus aliados, su resolución compartida amplificando el impacto de sus palabras. La expresión de Robert cambió, la incertidumbre parpadeando en sus ojos mientras los miembros de la Junta comenzaban a considerar la voz colectiva de los empleados. La tensión en la sala se transformó en una energía cargada, una que significaba un posible punto de inflexión. Después de lo que pareció una eternidad, la presidenta habló. Seguiremos adelante con la revisión independiente, como se propuso. Pero espero total transparencia de aquí en adelante. Si se encuentra alguna irregularidad, tendremos que abordarla adecuadamente. Un alivio la invadió, pero la batalla aún no había terminado. Aún quedaba trabajo por hacer, aún había dudas por disipar. Al concluir la reunión, sintió que el peso del momento se transformaba en una sensación de posibilidad. Había enfrentado su mayor desafío y emergido no solo intacta, sino fortalecida. Fuera de la sala de conferencias, el aire estaba cargado con una mezcla de ansiedad y anticipación. Emiliano y Valeria se acercaron a ella, sus rostros resplandecían de orgullo. «Lo lograste», dijo Valeria, con su voz llena de admiración. «Mantuviste tu posición». Renata sintió que las lágrimas se agolpaban en las comisuras de sus ojos, la realización de su viaje inundándola. «No fui solo yo, fuimos todos. Luchamos juntos, y eso marcó toda la diferencia». En ese momento, Renata comprendió el verdadero poder de la solidaridad. El vínculo que había forjado con sus colegas no solo había transformado su liderazgo, sino que también había creado un efecto dominó de cambio dentro de la organización. Habían enfrentado la adversidad y emergido más fuertes, unidos por una visión compartida. Al salir del edificio, Renata sintió un renovado sentido de propósito. La tormenta no había pasado, pero ya no temía a la oscuridad que traía. Con sus aliados a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que juntas podían superar cualquier cosa. A medida que los días se convertían en semanas tras la reunión de la Junta, Renata se encontró navegando un paisaje delicado de incertidumbre y renovado propósito. El anuncio de la revisión independiente había enviado ondas a través de la organización, y mientras algunos lo veían como un paso necesario hacia la transparencia, otros seguían siendo escépticos, susurrando dudas en los pasillos. Sin embargo, para Renata, la confrontación había encendido algo más profundo dentro de ella, una determinación inquebrantable para fomentar una cultura de apertura y colaboración. En las semanas siguientes, el estilo de liderazgo de Renata comenzó a evolucionar. Realizó foros abiertos donde los empleados podían expresar sus preocupaciones y compartir sus experiencias sin temor a represalias. Las sesiones se convirtieron en un refugio para el diálogo, fomentando un sentido de comunidad que había sido sofocado por tensiones anteriores. Cada semana, notó un cambio gradual. Colegas que antes habían sido reacios a hablar comenzaron a compartir ideas, revelar vulnerabilidades y conectarse entre sí de maneras que se sentían transformadoras. Renata también dedicó tiempo a reflexionar sobre su viaje, reconociendo las lecciones que había aprendido a través de la adversidad. Había llegado a entender que el verdadero liderazgo no se trataba de ejercer poder, sino de empoderar a los demás. La confrontación con Robert había sido un momento crucial, obligándola a enfrentar sus miedos y abrazar la fuerza de la vulnerabilidad. Cada decisión que tomaba ahora estaba arraigada en los valores que atesoraba: integridad, inclusividad y resiliencia. Mientras tanto, Emiliano y Valeria experimentaron sus propias transformaciones. Inspirados por el coraje de Renata, asumieron roles más activos dentro de la empresa, abogando por iniciativas que promovieran la diversidad y la equidad. Emiliano, que antes era reservado, encontró su voz en las discusiones, defendiendo proyectos que destacaban perspectivas subrepresentadas. Valeria, con su aguda perspicacia y empatía, comenzó a mentorear a otros empleados, creando una red de apoyo que fomentaba el crecimiento personal y profesional entre sus pares. A medida que la revisión independiente se desarrollaba,
El sentido de camaradería dentro del equipo se profundizó. Renata observó cómo sus colegas se unían, comprometidos con la transparencia y la integridad. Los temores iniciales en torno a la revisión comenzaron a disiparse, reemplazados por una resolución colectiva para enfrentar cualquier hallazgo que surgiera. Renata sintió un profundo agradecimiento por las relaciones que había cultivado. No eran simplemente colegas, sino aliados en una misión compartida. Cuando finalmente se anunciaron los resultados de la revisión, revelaron algunas discrepancias menores, pero nada que socavara el núcleo de las iniciativas de Renata. Los hallazgos sirvieron como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la responsabilidad, pero también reforzaron la validez del progreso que habían logrado juntos. En la reunión de la Junta que siguió, la atmósfera era marcadamente diferente. Había desaparecido la tensión de las acusaciones, en su lugar había un sentido de alivio y un renovado compromiso con la visión de la organización. Renata aprovechó el momento para expresar su gratitud. Este proceso nos ha mostrado el poder de la colaboración y la fuerza que poseemos cuando estamos juntos, dijo, con su voz resonando con sinceridad. Tomemos esta oportunidad para aprender y crecer, asegurando que nuestra base se construya sobre la confianza y el respeto. Los miembros de la Junta asintieron, sus expresiones suavizándose al reconocer el cambio de cultura que había comenzado a echar raíces. El compromiso de Renata con la inclusividad y la transparencia no solo salvó su posición, sino que revitalizó a la organización en su conjunto. La experiencia la había transformado en una líder que ya no solo buscaba alcanzar metas, sino que también aspiraba a inspirar a quienes la rodeaban. En las semanas que siguieron, Renata se encontró forjando conexiones más profundas con su equipo. Celebró sus logros, tanto grandes como pequeños, reconociendo la importancia de valorar las contribuciones de cada individuo. Durante una reciente reunión de equipo, compartió sus propias vulnerabilidades, sus miedos, sus luchas y las lecciones que había aprendido en el camino. Este momento de apertura creó una conexión emocional que solidificó aún más su vínculo, permitiendo que otros compartieran sus historias y temores también. A medida que la organización avanzaba, el enfoque de Renata se dirigió hacia la creación de iniciativas que promovieran la diversidad y la inclusión de manera más amplia. Reconoció que su viaje no se trataba solo de su propio crecimiento, sino de elevar las voces de los demás. Con cada iniciativa lanzada, sintió un renovado sentido de propósito, una convicción de que sus acciones podrían conducir a un cambio real, no solo dentro de la organización, sino en la comunidad en general. En los momentos de reflexión silenciosa, Renata se encontró procesando el profundo impacto de toda la experiencia. Había emergido más fuerte, más resiliente y profundamente comprometida con sus valores. Ya no veía los desafíos como amenazas, en cambio, los veía como oportunidades para el crecimiento y la conexión. Cada obstáculo le había enseñado lecciones invaluables sobre la confianza, la vulnerabilidad y el poder de la solidaridad. Al caer el sol sobre otro día productivo, Renata tomó un momento para absorberlo todo. De pie junto a la ventana de su oficina, miró hacia la bulliciosa ciudad abajo, sintiendo una sensación de paz inundarla. El camino por delante aún era incierto, pero estaba lista para abrazarlo, armada con el conocimiento de que no estaba sola. Las amistades que había forjado y los valores que había reforzado serían sus luces guía mientras continuaba navegando su viaje. Con un sentido de gratitud y determinación, Renata volvió a su escritorio, lista para enfrentar el próximo desafío. Sabía que el viaje estaba lejos de haber terminado, pero ya no tenía miedo. Con sus aliados a su lado, estaba preparada para enfrentar lo que viniera, comprometida a crear un futuro definido no solo por el éxito, sino por el empoderamiento, la solidaridad y una visión compartida de un mañana mejor. A medida que pasaban las semanas, Renata se encontró reflexionando sobre la transformación dentro de sí misma y su organización. La revisión independiente no solo había iluminado áreas de mejora, sino que también había desencadenado un movimiento de conectividad genuina entre sus colegas. Los murmullos de escepticismo habían sido reemplazados por un coro resonante de colaboración. El compromiso de Renata con la inclusividad y la apertura había cultivado un sentido de pertenencia que resonaba profundamente en los pasillos de su lugar de trabajo. Emiliano y Valeria, sus aliados inquebrantables, habían florecido en sus nuevos roles. Las iniciativas de Emiliano, que abogaban por perspectivas diversas, fueron recibidas con entusiasmo,
y la mentoría de Valeria floreció en una red de apoyo que se extendió por los departamentos. Juntos, estaban sentando las bases para una cultura que no solo valoraba el trabajo duro, sino que también celebraba las experiencias únicas de cada individuo. Renata observó con orgullo cómo sus colegas comenzaban a abrazar su misión compartida, crear un ambiente donde todos se sintieran vistos, escuchados y valorados. La reunión de la junta posterior a la revisión marcó un momento decisivo. La atmósfera estaba cargada de un nuevo sentido de unidad. Renata se puso de pie ante su equipo, su corazón rebosante de gratitud. Lo que hemos construido juntos es extraordinario. Hemos enfrentado desafíos de frente, y al hacerlo, hemos descubierto nuestra mayor fortaleza, unos a otros, declaró, su voz firme. Sigamos nutriendo esta cultura de transparencia y colaboración. No se trata solo de alcanzar nuestras metas, se trata de cómo las alcanzamos juntos. A medida que los días se convertían en meses, la visión de Renata para la empresa se expandió. Inició programas que no solo abordaban la diversidad y la inclusión, sino que también se centraban en la salud mental y el bienestar. Se animó a los empleados a compartir sus historias, fomentando un entorno donde la vulnerabilidad se veía como una fortaleza en lugar de una debilidad. El efecto dominó de estas iniciativas fue profundo, inspirando a otros a presentarse con sus ideas e inquietudes. En sus momentos de tranquilidad, Renata se encontró contemplando el viaje que la había llevado a este punto. La confrontación con Robert, aunque dolorosa, había encendido un fuego dentro de ella, un fuego alimentado por el deseo de cambio y crecimiento. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo requería una disposición a abrazar la incomodidad, aprender de los errores y priorizar el bienestar de los demás. Una tarde, mientras miraba la silueta de la ciudad desde la ventana de su oficina, Renata sintió una sensación de paz asentarse sobre ella. El camino por delante aún estaba salpicado de incertidumbres, pero ya no se sentía aprensiva. Las relaciones que había construido, los valores que había reforzado y las lecciones que había aprendido la guiarían a medida que continuara navegando las complejidades del liderazgo. Con un renovado sentido de propósito, Renata decidió organizar una reunión general para celebrar el progreso que habían logrado juntos. La sala zumbaba de emoción mientras los empleados se reunían, ansiosos por conectarse y compartir los logros que habían alcanzado. Renata ocupó el centro del escenario, su corazón rebosante de orgullo. Hoy, no solo estamos celebrando nuestros éxitos como empresa, sino también la increíble comunidad que hemos construido, comenzó. Cada uno de ustedes ha desempeñado un papel vital en esta transformación. Continuemos apoyándonos mutuamente, compartiendo nuestros sueños y aspiraciones. Juntos, podemos crear un lugar de trabajo donde todos se sientan empoderados para contribuir con sus dones únicos. Mientras hablaba, Renata notó que Emiliano y Valeria intercambiaban miradas, sus expresiones reflejando una comprensión compartida de lo que se había logrado. Cada uno de ellos había crecido de maneras que nunca imaginaron posibles, y el viaje los había acercado más. Los vítores y aplausos que estallaron de sus colegas no eran solo para Renata, sino por el esfuerzo colectivo que había dado origen a este cambio positivo. En los meses que siguieron, la empresa comenzó a recibir reconocimiento no solo por sus ganancias, sino por su cultura. Renata fue invitada a hablar en conferencias, compartiendo sus ideas sobre liderazgo, empatía y el poder de la comunidad. Se convirtió en una defensora del cambio, desafiando a otros en su industria a priorizar el bienestar de sus empleados. A medida que la influencia de Renata crecía, también lo hacía su visión para el futuro. Comenzó a explorar asociaciones con organizaciones locales que se centraban en el desarrollo comunitario y la justicia social, creyendo que su empresa podría desempeñar un papel en generar un impacto más amplio. Las lecciones que había aprendido sobre vulnerabilidad y conexión la impulsaron hacia una misión que ahora se extendía más allá de los muros de su organización. Una noche, mientras revisaba planes para una próxima iniciativa comunitaria, Renata recibió un mensaje de Emiliano. Quería compartir su experiencia en una reciente conferencia sobre diversidad en el lugar de trabajo, donde había sido invitado a hablar sobre los cambios que habían implementado. Sus palabras estaban llenas de entusiasmo y orgullo, y mientras leía su mensaje, Renata sintió una ola de gratitud inundarla. Esto era lo que había imaginado, empoderar a otros para que compartieran sus historias e inspiraran el cambio. Mientras se preparaba para dormir esa noche,
Renata reflexionó sobre su viaje. Pensó en los momentos de duda, las luchas y los triunfos. Se había transformado de una líder impulsada por la ambición a una impulsada por la compasión. La realización la golpeó de que cada desafío que enfrentaba no era una barrera, sino una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para profundizar conexiones y crear un cambio duradero. Con el corazón lleno de esperanza, Renata cerró los ojos, lista para abrazar las posibilidades que se avecinaban. Entendía que el viaje continuaba, lleno de nuevos desafíos y oportunidades para aprender. Sin embargo, se sintió reconfortada al saber que ya no caminaba este camino sola. Junto con su equipo, continuarían fomentando una cultura de solidaridad, inclusividad y empoderamiento. En los días que siguieron, la determinación de Renata fue puesta a prueba por nuevos desafíos, pero armada con la fortaleza de su equipo y las lecciones de su pasado, enfrentó cada obstáculo con valentía y optimismo. Sabía que el futuro estaba por escribirse, pero se sentía confiada de que, juntas, podrían escribir una historia de resiliencia y esperanza. Y mientras daba un paso hacia el amanecer de un nuevo día, Renata sintió un sentido innegable de propósito guiándola hacia adelante. Estaba lista para abrazar lo desconocido, para defender las voces de otros y continuar creando un legado basado en la empatía y la conexión. Al final, el viaje de Renata fue un testimonio del poder de la vulnerabilidad y la fortaleza que se encuentra en la comunidad. Sirvió como un recordatorio de que el verdadero liderazgo va más allá de títulos y reconocimientos, reside en los corazones de aquellos dispuestos a elevar a otros y crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar. A medida que el sol lanzaba sus rayos dorados sobre la ciudad, Renata tomó una profunda respiración, lista para embarcarse en el próximo capítulo. Había aprendido que el camino hacia el éxito a menudo estaba pavimentado con desafíos, pero eran las conexiones forjadas en el camino las que realmente definían el legado de un líder. Con su equipo a su lado, un futuro lleno de posibilidades les esperaba, y estaba ansiosa por ver a dónde los llevaría su viaje. Mientras la audiencia reflexiona sobre la historia de Renata, se les invita a considerar sus propios caminos. ¿Cómo fomentan la conexión y la inclusividad en sus vidas? ¿Qué pasos pueden tomar para apoyarse mutuamente en sus esfuerzos? El viaje de Renata sirve como un poderoso recordatorio de que el cambio comienza con cada uno de nosotros, y al estar juntos, pueden crear un futuro más brillante para todos. Al compartir esta historia, se alienta a la audiencia a reflexionar sobre sus propias experiencias y el impacto que pueden tener en sus comunidades. El mensaje es claro: la vulnerabilidad, la empatía y la colaboración son las piedras angulares de un mundo más inclusivo y compasivo. Que este relato de transformación inspire la acción, invitando a todos a convertirse en defensores del cambio en sus propios círculos. Si encontraste inspiración en el viaje de Renata, considera compartir tus pensamientos y experiencias. Dale me gusta, comparte y suscríbete para seguir explorando historias que eleven, inspiren y fomenten la conexión. Juntos, escribamos nuevas narrativas de esperanza y resiliencia.